Listo. Ok. Chicos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Ok? Bueno, el tema que nos ha tocado es planteo de ecuaciones. ¿Ok? Esta es la separata que les voy a enviar. Y luego por acá voy a hacer lo que es el resumen teórico. ¿Ok? El tema es planteo de ecuaciones. Para poder entender el planteo de ecuaciones, nosotros lo que necesitamos es saber comprender el lenguaje verbal para poder nosotros transformarlo al lenguaje lógico, ¿correcto? Entonces tenemos aquí unos 9 casos que acabo de poner, ¿ok? Unos 9 casos y vamos a tratar de entender, a ver, a qué se refiere. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo. Si yo dijera el doble de un número, ¿cómo lo represento eso del lenguaje verbal al lenguaje lógico? ¿Cómo lo representaría cuando yo me refiero al doble de un número? Ojo, el doble, tú ya sabes, o sea que un número debe ser multiplicado por ¿cuánto? Por 2, ¿verdad? Y el número, ¿yo lo conozco? No, ¿verdad? Yo no conozco el número, le puedo llamar cualquier letra, X, A, B, C, cualquier letra de abecedario. Eso es una variable que yo desconozco. ¿Correcto? Si yo dijera el doble de un número, simplemente esto va a quedar así, como 2 por X o 2X. Esto se lee de dos maneras. 2 por X o 2X, nada más. Acá hay un por, ¿correcto? Hay un por. Ahora, si yo dijera la tercera parte, ¿correcto? La tercera parte de mi dinero. Bueno, yo sé cuánto tengo, no, ¿verdad? Yo no sé cuánto tengo, pero me dice que hay que sacar la tercera parte. ¿Cómo es la tercera parte? O sea que cuando yo tengo ese dinero, ese X dinero, lo debo dividir ¿entre cuánto? Entre 3, porque es la tercera parte, ¿correcto? Eso es tercera parte. Si dijera la cuarta parte, eso es X sobre 4. Quinta parte, X sobre 5, ¿correcto? Ahora tenemos la número 3, el siguiente caso. Dice, el triple de un número aumentado en 5. Ahora comparamos el tercero con el cuarto. El triple de un número aumentado en 5. Hay una diferencia, no sé si te has dado cuenta. La diferencia es esto, mira, es esto, mi estimado. Es esto, la coma, ¿correcto? La coma es la diferencia, entonces. Porque en comprensión de lectura, tu profesora o profesor que te enseña, ¿qué te habrá dicho? Bueno, pues cuando hay una coma se hace una pausa, ¿verdad? Entonces, de esa manera trabajamos la número 3. Dice, el triple de un número aumentado en 5. Bueno, acá voy de corrido, ¿verdad? ¿Cómo se escribiría cuando es el triple de un número aumentado en 5? El triple de un número. ¿Ese número qué es? Aumentado en 5. ¿Pero qué hay que hacerle? Hay que multiplicarle por 3 porque me dice que el triple de ese número aumentado en 5. En cambio, mira aquí cómo es la diferencia. El triple de un número, hay que sacarle su triple. El triple de ese número. Pero ahora, ¿qué dice? Pausa. Pausamos y luego recién dice aumentado. Aumentado es un más. ¿Aumentado en cuánto? En 5. Y nada más. ¿Te das cuenta de la diferencia? Acá es 3 por X más 5 y en cambio acá es 3 por X más 5. ¿Correcto? Ahora, vamos con el quinto caso. Dice, la suma de dos números consecutivos es 98. Por ejemplo, si yo te preguntase, ¿cuál es el consecutivo de 2? El consecutivo de 2 es 3. ¿Cuál es el consecutivo de 5? Eso es 6. O sea que, ¿por qué se caracterizan los números consecutivos? Porque la razón es 1, ¿correcto? Entonces, acá dice, la suma de dos números consecutivos es 98. El primer número, entonces, llámale X. Y el segundo número que es consecutivo, llámale X más 1, ¿correcto? Pero me dice que la suma de los dos consecutivos es 98. Entonces, lo que yo voy a hacer es sumarlo, súmalo, ¿y cuánto me debe dar como resultado? Me debe dar 98. Bueno, ese es el planteamiento. Ese es el lenguaje verbal, este es el lenguaje lógico. Ahora, número 6, por ejemplo, dice la 6. La suma de 3 números pares consecutivos es 36. Yo voy a asumir que X sea mi número par. Voy a asumir que X sea mi número par. Para que el siguiente número sea par, ¿qué debo de agregarle? Bueno, por ejemplo, si yo tuviera 2, el par sería 4, el siguiente par sería 6. Si te das cuenta de cuándo en cuándo está aumentando, ¿de 2 o no? Entonces acá sería lo mismo, ¿ok? Yo desconozco ese número, me llamo X. El siguiente par, ¿qué sería? X más 2. El siguiente par, ¿quién sería? X más
4. El siguiente par entonces sería x más 4. Más 2, pues. Más 2 más 2 más 2, 4. Entonces acá sería x más 4. Pero ¿qué me dice? La suma de tres números pares consecutivos. Entonces, profe, lo debo de sumar. ¿Y cuánto me debe dar? 36. Y ese es tu lenguaje lógico, ¿correcto? Ahora, veamos caso 7. ¿Qué significa excede? Excede es una resta, ¿correcto? Nosotros vamos a restar. Por ejemplo, A excede a B en 5. O sea, A es mayor. Asumo que A es mayor que B para que la diferencia sea una cantidad positiva. Entonces, ¿cómo yo lo plantearía? Así. A excede. Excede es una resta. A excede a B. ¿En cuánto? ¿Cuánto es el resultado? 5. Y acabó tu problema. A excede a B. ¿En cuánto? En 5. ¿Ok? Ahí no sé si se ve. La número 8 dice lo siguiente. Dos números están en la relación de 5 a 3. De 5 a 3. Entonces, ¿qué significa que dos números estén en la relación de 5 a 3? Bueno, relación, mi estimado alumno, relación es una división. Por lo tanto, yo voy a escribir así, de esta manera. Dos números que yo desconozco, le puedo llamar A y B. Por ejemplo, el primer número va a ser A y el segundo número va a ser B. Pero relación es división, entonces lo voy a dividir. A está en B. ¿Cómo? La palabra como es una igualdad, pero acá me dice dos números están en la relación de 5 a 3. D, bueno, D funciona como una igualdad. Como 5 es a 3, entonces acá yo voy a colocar 5 a 3. Y ese es el planteamiento. En la aritmética ya tu profesor te habrá dicho que debes multiplicarlo por una constante K, ¿verdad? Y ahí decimos que A vale 5K y B vale 3K. ¿Correcto? Vamos a ver el último caso. Dice, un número excede a 20 tanto como 100 excede a dicho número. ¿Cómo es esto, profesor? Un número, yo no conozco ese número, pero me dice que excede. Profesor, acá dice excede. Excede es un menos, ya lo vimos por acá. Esto es un signo negativo. Entonces, el número, me dice por acá, es excedido ¿a quién? A 20, tanto como significa una igualdad, como ¿quién? Como 100 excede a dicho número, o sea, a ese mismo número, o sea, 100 menos x. Entonces, chicos, ahí tenemos lo que es el lenguaje, verbal al lenguaje lógico, ¿ok? Listo.